pero ya viudaste, no estoy en poder de mis hijos, ¿no? Entonces, es así como una historia de secuencia de quién está en poder de quién, ¿no? Bueno, cualquier tipo, y esto ya lo sabemos, que tenga que ver con un daño psicológico, físico, etcétera, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado, bueno, pues para eso eres mi vieja y total se lo merecía. Incansables las veces o las declaraciones donde qué difícil es hacer entender que el hecho de que sea tu pareja no justifica que sea como tu licuadora, ¿no? O sea, porque finalmente, pues, ella es mujer y no te tienes por qué meter, como sucede a propósito de los derechos de la infancia, muchas veces con los niños y con las niñas. O bien, o ella, por ejemplo, se lo buscó, cuando también es la frase con la que, si no bien te lo dicen, y algunos todavía se atreven a decirlo, porque digo una cosa que lo piense, otra que lo digas y otra que lo publiques, ¿no? Bueno, finalmente, atrás casi se les podría leer a los que levantan la denuncia en los ministerios públicos, así, se lo merecía, mira nada más cómo viene, cómo no le van a hacer eso, etcétera. Bueno, aquí, si ustedes me lo permiten, sí me di un poco a la tarea, bueno, nos dimos en la red a la tarea de que una cosa es hablar de teoría, lo que aparece en la ONU, lo que aparece en las declaraciones universales de los derechos humanos, pero por ejemplo, si nosotros vemos esta definición, ¿qué es pasarla a la práctica? Todos los casos que están aquí no son de Siria, ni de Uganda, ni de Ciudad Juárez, son de Mascanú, de Ticul, de Canacir, de la colonia industrial, que son aquí de Yucatán, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pasamos de la teoría a la práctica, dice, bueno, finalmente, 14 años, una niña asesinada por su padre, le pega porque le pidió que encendiera la candela, una vela para encender la candela, no había velas, la niña le dijo que no había velas, la mató, ¿no? Independientemente que esté alcoholizado o no. Porque, por ejemplo, a pesar de que si hay una relación entre la violencia y el alcohol, no es justificante. Decimos, ¿por qué los alcoholizados no le pegan a su jefe, por ejemplo? ¿No? O sea, finalmente hay una línea. Entonces, bueno, eso es pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Y luego, por ejemplo, ¿de dónde? Y si quieres poner las tres, mira, ¿de dónde viene? ¿Cómo no vamos a competir con una cultura donde los religiosos, daban, y yo me atrevería a decir que dan las gracias, ¿no? Porque no los hicieron chancletas, ¿no? O sea, es una oración acuñada que algunas veces se repite. O Confucio. Esta ley de Confucio, que el marido tiene derecho a matar a su mujer, no se crean que estamos hablando de 17, 20 siglos atrás, ¿sí? Hay declaraciones ministeriales donde finalmente el compañero declara, es mi mujer y yo hago con ella lo que sea. Y luego dice, bueno, sí, la verdad no quería matarla, nada más quería asustarla, ¿sí? Pero se abocan el derecho a que fuera de su propiedad, ¿no? O por ejemplo, Santo Tomás, que dice, bueno, las mujeres en realidad son imperfectas porque somos varones mal concebidos, ¿sí? O bien, que tiene que ver con conceptos ya de roles de género, que toda mujer virtuosa debe reverenciar a su marido, deja tú de vez en cuando, constantemente, no se te vaya a olvidar, sea como 3 veces a la semana, ¿no? Y no como alguien que tú quisieras, ¿no? Sino como el mismísimo Dios. O Aristóteles, dice, la mujer es por naturaleza inferior al hombre. Mire, si Aristóteles hubiera sido yucateco, hubiera dicho, bueno, de por sí las mujeres son menos, ¿no? O sea, hay una preconcepción, ¿no? Si Aristóteles de por sí, así como que nos quedamos en el intento, no llegamos. Bueno, y nada más porque no hay tiempo. Pero si no podemos hacer referencias que todo esto tiene que ver, y aquí hay científicas, me ponen un poco nervioso, pero como quiera lo voy a decir. Pero todas estas cosas luego tienen que ver con un señor Freud, ¿no? Que dice que a las mujeres nos falta. Y yo digo, pues es una perspectiva, ¿por qué no dicen que al hombre le sobra? ¿No?
Entonces como que nos quedamos así en el suspiro, y entonces que seamos unas desesperadas histéricas porque está rindiendo una declaración porque acaba de tener un abuso sexual y está histérica, ¿no? Vamos a esperar que se calme. Y entonces ella, su declaración no valió porque usted estaba en un estado histérico, como loca. Ajá. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cómo vas a estar, no? Después de haber tenido una experiencia tal cual. Bueno, ese es otro tema de otra compañía. Muy bien. El caso es de que hoy por hoy hay todavía una expectativa social en donde la mujer que somos buenas somos las que atendemos bien, las que tenemos la casa en orden, ¿no? Si no, puro planeando marchas y cuestiones de actividades, y mira cómo está eso, ¿verdad? Es la que vela por los hijos, porque si no, mira cómo salieron, ¿sí? Es la que no reclama, deja tú que te calladita, ¿no? Igual y si quieres hablar, pero siempre y cuando lo reclamas, lo exijas, la que está en casa, la que se porta bien con la familia, con la suegra, iba a poner todas esas cosas, pero bueno. La que no pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? En el colmo, por ejemplo, todavía de los introyectos de las mujeres, recuerdo en el corazón, una mujer que estaba en el Orán, golpeada cuando no le quedaba un centímetro, ¿no? Sin tener heridas. Y finalmente en su delirio decía, ay, si ya sabía, si yo tuve la culpa. ¿Cómo? ¿Verdad? Dice, sí, es que no le gusta que le pregunte de dónde viene cuando llega, así que yo intuyo, ¿no? Que está con otras, no le gusta. Si ya lo sé, ¿no? Entonces, bueno, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, y me atrevo a poner los nombres porque finalmente están publicados, conocidos y en el cementerio, ¿no? Y yo pues vivía sentimentalmente con este compañero, quien ese día le descubrió un mensaje en su celular. Y entonces, ¿cómo le pareció? Que lo engañaba con otro, pues la mató, ¿no? El asesino estuvo 30 días arraigado y luego no se supo más del caso. Yo le comentaba ahorita a un compañero que en el Estado se han hecho varios intentos, llevamos creo que 3 rondas de autoridades para posicionar la cuestión del observatorio. Palabras más, palabras menos, no se ha hecho ahorita la UADY de antropología, ¿no? Tienen un espacio de observatorio, pero hoy por hoy no hay registros oficiales que digan de ese tamaño es la violencia o de ese tamaño es el feminicidio. Estos datos, humildemente ofrecidos, son rastreados en los medios de comunicación, ¿sí? Impresos, que luego, por ejemplo, tenemos acceso como parte de la red a algunas entrevistas y demás, pero ¿sí? Entonces, eso que se les podemos ofrecer, cuando menos sí consta, ¿no? Y, bueno, eso es pasar de la teoría a la práctica. Una cosa es decir, bueno, que la fenotipia es una causa de asesinato, y otra cosa es ya ver en la vida, ¿no? Que cuidado con los celulares. Y luego dicen, es la culpa de la tecnología esto de la violencia. Entonces, ¿cómo van hilando? ¿Verdad? Muy bien. Por ejemplo, la violencia es un asunto del Estado y no de la vida privada de las personas. Independientemente de la conducta, de cómo nos vestimos, de que si nos portamos mal o no nos portamos mal, de estar casadas o no, de ir a misa. O sea, no. No tiene nada que ver con eso. Entonces, por ejemplo, esta compañera que era mesera vivía con una tía en donde fue encontrada muerta, asesinada por Juan Ceballos, de Chac, quien le invitó a salir y al regresar a su casa, aprovechando que estaba sola, intentó violarla, le tapó la boca, se le pasó la mano, ¿sí? Pero bueno, finalmente era mesera. Y esa discriminación que hay, si eres niña, si eres mesera, si eres de Mascareños, pues finalmente eras mesera, ¿no? Porque no vas a querer conmigo si a lo mejor en tu profesión querías con otros. Y estamos en los supuestos y supuestos, no se sabe nada del caso. Luego, por ejemplo, esos datos, fíjense que yo tenía una presentación de hace varios años y dije, no, pues voy a actualizarla, pues igual que les cuento. O sea, no hubo necesidad de actualizarla. Es cada 4 minutos una mujer es víctima de abusos